Hola, ¿qué tal? Bueno, ya tenemos el equinoccio el día 22 de septiembre, entra el Sol en el signo de Libra, aquí en España, hora de España a las 15:32, comenzamos aquí el otoño, en el hemisferio sur comienza la primavera y como cada vez vemos el mapa, a ver lo que traen las energías astrológicas o lo que representan las energías astrológicas. Bueno, lo más importante de este equinoccio, considerando que ya hice un vídeo reciente sobre Marte retrógrado, que va a ser precisamente en todo este periodo también, te invito a que veas el vídeo, es que tenemos la tensión tan marcada de Júpiter, Saturno y Plutón, que están en Capricornio, ya los últimos tiempos. Saturno y Júpiter van a entrar en Acuario a fin de año, pero mientras tanto en los grados críticos Saturno, Júpiter y Plutón en Capricornio, haciendo la cuadratura sobre todo con Marte, que está retrógrado en Aries, también está Quirón en Aries, a su vez haciendo oposición con el Sol en Libra y también Mercurio en Libra. ¿Qué representa esto? Bueno, fundamentalmente es esa tensión entre la conciencia de que hay que asumir una responsabilidad, que es Capricornio, el Saturno capricorniano, la Júpiter en Capricornio, que uno está viendo por dónde es el camino, considerando lo que ya no va más de las estructuras, que esto ya lo dije un montón de veces con Plutón en Capricornio. Entonces esa conciencia está bastante asumida. Simultáneamente hay un idealismo, que esta es la parte libriana, hay una vocación de hacer las cosas lo mejor posible, hay un intento de equilibrio, de tolerancia, de justicia, de ecuanimidad, que son los grandes ideales capricornianos, que de alguna manera exigen una excelencia o una impecabilidad que por otro lado no se puede instrumentar así nomás, como bien lo marca Quirón en Aries, que ya también hay un vídeo de Quirón en Aries, la sensación de impotencia frente a lo que ocurre, que no gusta a nadie, y encima Marte retrógrado en Aries, que nos habla de ese freno, es como ir con el coche frenado. Entonces la energía de base que yo creo que vamos a sentir durante todo este otoño es como que vas con un coche de primerísima calidad, de lo mejor, la mejor maquinaria, que es un poco la representación esa ideal de Libra, tratando de llegar a un lugar que es la energía capricorniana con las ideas claras, pero a su vez con el coche frenado, con el freno de mano, que por más que uno quiere no puede ir en ninguna dirección. Esto obviamente crea una enorme tensión interna, que es un poco el gran clima que se va a vivir en este otoño. Al mismo tiempo, bueno, en este equinoccio, porque en el hemisferio sur será primavera, pero la energía es la misma. Como siempre ocurre con estas configuraciones, la energía de salida siempre es el signo que no está pillado, que en este caso es Cáncer, y que Cáncer tiene que ver con la satisfacción de las necesidades primarias, o sea, del alimento, de la comida, de la teta, de la familia, de la mamá, ya que quiero ir, tengo las ideas claras, pero a su vez no puedo moverme y me siento tan tenso, o sea, el clima será básicamente de tensión, frustración y crispación. ¿Cuál es la salida? La sugerencia primaria en este momento es buscar la satisfacción de lo básico, de lo que es inmediato y de lo que es gratificante en el momento. Eso es básico. Por otro lado, algo que es bastante favorable es que dentro de ese clima tenemos la luna Sagitario, que la luna sagitariana siempre busca el porqué y sobre todo el para qué y el hacia dónde. Es una luna positiva, optimista, que de alguna manera va a buscar, no se va a conformar con la crítica, que es un poco lo que estamos viviendo ahora mismo. Hay mucha crítica, hay mucha proyección, la culpa es de el otro, es el que no lo hace bien, y hay que tener mucho cuidado porque Libra es el rey de hacer este tipo de críticas al otro, porque Libra es el signo del otro, pero por suerte esta luna sagitariana da una visión más holística, o por lo menos la búsqueda de esa visión holística, donde se puede ver el conjunto, y esto puede dar digamos, un incentivo y una cuota de esperanza, de optimismo y de
la palabra positividad no en un sentido de negar lo negativo, sino de que si se ve el conjunto y se ven todas las partes, es más factible que se pueda encontrar una solución y un propósito sobre todo. La luna sagitariana siempre busca hacia dónde, el para qué, y esto te hace a veces, afortunadamente, te puede ayudar a desidentificarte del dolor y de la crispación y de la impotencia del presente para entender que hay un propósito. Es como si fuéramos, que estamos en dolores de parto, y si uno se queda atrapado en la sensación del dolor, molesta muchísimo y es desesperante, pero si uno dice, bueno, lo que pasa es que duele, pero es para que nazca un bebé, ya uno se lo aguanta y puja alegremente, o por lo menos sin tanta, sin una sensación de sin sentido, que es una de las cosas que peor nos puede hacer al ser humano, el no encontrar un sentido a lo que está pasando. Esta luna sagitariana va a ser, creo que va a traer esa cuota de búsqueda de un sentido, de búsqueda de un propósito, de ver cómo se recoge todo lo que está ocurriendo y se le da un hacia dónde, y esto nos puede calmar muchísimo. Y esta luna también está en contacto amplio con Venus en Leo, que aporta una vocación de disfrutar y de reconocer los valores intrínsecos que uno tiene. Entonces, hay una realidad, no es cómoda, básicamente es muy incómoda, es tensa, pero va a haber una búsqueda del hacia dónde y a su vez un reconocimiento de las cualidades que sí se tienen, que yo creo que es una de las cosas que tenemos que aprovechar en este periodo para poner en la balanza, que esto también es muy libriano. Hay una realidad que no es grata, posiblemente para nadie, es incómoda, esto ya se sabe, pero en el otro platillo, y a ver, ¿cuáles son mis recursos? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuál es mi experiencia? ¿Qué es lo que yo ya sé? ¿Qué es lo que ya sé que no quiero? ¿Qué es lo que no me apetece? Y esto nos puede abrir un panorama nuevo, bastante promisorio. Yo sé que esto que digo no siempre satisface, ¿no? Pero por ejemplo el otro día una de mis alumnas decía que en su empresa posiblemente queden todos sin trabajo en los próximos meses. Es una cosa que se está hablando en muchísimos lugares. Y esta chica, que es un encanto de mujer y fina, o sea, refinada, con un intelecto brillante y con una sensibilidad única, trabaja en una empresa, en una cadena de montaje, que no tiene nada que ver con ella. Y desde que yo la conozco, ella se queja de alguna manera, aunque no lo manifiesta, pero su sensación de ¿qué hago yo en este lugar? No tiene nada que ver con ella, es el único trabajo que consiguió en aquel momento. Y claro, la perspectiva de quedarse sin trabajo es terrible, ¿no? Que es un poco el gran clima internacional, colectivo, hay mucha cosa que se está cayendo. Ahora, más allá de lo frustrante, de lo injusto, y en fin, y de las dificultades que esto acarrea, Venus, esta luna en Sagitario te dice, bueno, mira hacia dónde, no te quedes atrapado en el problema. A ver, ¿qué puede haber dentro de todo esto? Y el Venus leonino empieza a hacer una lista de tus habilidades. Recuerda, ¿qué eres tú? ¿Qué son tus capacidades? ¿Cuáles son tus talentos? O sea, mira para ti, no te quedes atrapado en lo que la vida te trajo. ¿Y tú qué haces con esto? ¿Dónde estás posicionado? ¿Cuáles son tus habilidades? Entonces, esto es un poco, bueno, yo le estoy dando las sugerencias, pero bueno, me pareció interesante plantearlas, porque es como si hubieran dos realidades contrapuestas. Está esa tensión, pero está ese otro recurso fogoso de la luna sagitariana y de Venus en Leo, que nos dice, bueno, vamos, que la cosa no está acabada, no es el fin, no es la muerte, es un cambio de situación. La palabra crisis nunca mejor aplicada, la crisis en el sentido de transformación. Al mismo tiempo el nodo norte que está en Géminis, ya esto también hemos hablado, que nos pide ir realizando las cosas poco a poco, con una conciencia de lo inmediato, no enloquecerse haciendo planes para 5, 10, 15 años.
Y bueno, básicamente es el gran tema. Urano sigue en Tauro, obviamente, esto es el telón de fondo de todo el ciclo de 7-8 años, o sea que tampoco es algo nuevo. Entonces, dentro de esta transformación, repito, el gran clima de tensión y a su vez, a ver, y si saco la cabecita y veo un poco más allá y un poco más acá, dentro, aquí dentro de mí. Este es un poco el clima. El 17 de diciembre entra Saturno en Acuario y el 19 entra Júpiter en Acuario. O sea que los últimos días del equinoccio, ya Saturno y Júpiter se descomprimen de Capricornio y van a Acuario, lo que va a traer un cambio bastante notable. Lo que pasa que hasta esos días Saturno y Júpiter van a estar en el grado crítico de Capricornio haciendo conjunción, razón por la cual más o menos digamos hasta el mes de diciembre, hasta el 20 de diciembre, va a ser un periodo bastante tenso, donde estas tensiones se van a poner de manifiesto con máxima intensidad. Afortunadamente ya Marte va a estar directo, Marte se pone directo desde el 14 de noviembre, entonces esa sensación de estar frenado se va a ir descomprimiendo, pero aún así tenemos un equinoccio bastante movido, bastante intenso, sería la palabra que a mí me gustaría utilizar, no malo, yo no creo que sea malo, francamente, creo que va a ser intenso lo suficiente como para hacernos mirar y ver hacia dónde queremos ir. A nivel personal, haciendo un poco pronósticos sencillos, a nivel personal, ¿qué es lo que esto va a producir? La sensación de estar tenso y de querer buscar el placer, que es un poco la orientación, buscar el placer o buscar la complementación en el otro. Libra es el signo del otro, de la pareja, de los ideales románticos. Y a su vez, como explicaba hace un minuto, el hecho de que la tensión involucre los tres cardinales, Libra, Aries y Capricornio, libera, el punto de salida es Cáncer, que Cáncer es la familia. Entonces yo creo que en este periodo va a ser muy importante buscar la familia, esa contención emocional, esa fuente de alimento emocional y de comprensión y de cobijo, ante que nos va a dar un espacio de regeneración y de quietud para poder seguir manejando lo externo. Como además está la Luna en Sagitario y Venus en Leo, va a ser una época donde va a ser necesario encontrar momentos de alegría. Es como que ante la tensión y todo lo que está, que está tan duro, tan difícil, creo que vamos a querer estar contentos. Bueno, a ver, ¿con qué me puedo divertir? Esto es algo que, viniendo de Argentina, los que me escuchen por ahí, creo que se podrán, por lo menos la época que yo viví allí, cuanto peor eran las situaciones que se estaban viviendo a nivel colectivo, mayor era la búsqueda de diversión, como salir a comer fuera, hacer cosas que nos divirtieran, ir al cine, o incluso gastarse a veces el dinero que no se tenía en cosas triviales, porque daban una satisfacción momentánea, considerando que lo grande no se podía resolver. Esto yo lo he visto mucho, y yo creo que vamos a ver algo así. No digo que sea necesario gastarse el dinero, pero creo que sí va a ser muy importante buscar formas de gratificación inmediata. Busca lo que te haga feliz, diviértete, ve de excursión, trata de pasártelo bien, encuéntrate con amigos. Esta Luna en Sagitario y ese Venus en Leo necesita el corazón, necesita estar contento, necesita estar chispeante, necesita sentirse reconocido, divertirse, aunque sea vete a caminar a mirar escaparates, a tomarte una cerveza, cosas que te hagan sentir contento, que represente ese alimento de alegría que va a ser tan importante como combustible para acompañar el proceso. Y repito, esta cosa canceriana de buscar fortalecer los vínculos emocionales y el contacto familiar. Claro, dentro de este tema y dentro de este periodo, además entrando dentro de la época del equinoccio, del 14 de octubre al 3 de noviembre, tenemos Mercurio retrógrado que va desde el grado 10 de Escorpio al grado 25 de Libra. O sea que Mercurio se pone retrógrado en el grado 10,
11 de Escorpio, el día 14 de octubre y retrógrada Libra. ¿Y esto qué significa? Y esto tiene mucho que ver con el tema de las relaciones, lo personal y lo familiar. El Mercurio escorpiano no habla, porque es tan fuerte lo que siente y lo que percibe y lo que le mueve, que prefiere no hablar para no hacer daño o para no liarla. ¿Y qué ocurre? El Mercurio escorpiano muchas veces tiene dificultades serias de comunicación y se aísla aparentemente, y no porque sea frío, sino precisamente lo contrario, por su hipersensibilidad y por su miedo a dañar. Al ponerse retrógrado e ir a Libra, es como si de no hablar, y para no enrarecer aún más el clima, puedo querer intentar decir lo políticamente correcto, que ese es el Mercurio libriano, lo que puede ser peor. Por lo menos muchísima gente no nos gusta que nos digan lo políticamente correcto, nos gusta, por lo menos a mí me gusta que me digan la verdad. Entonces, desde el 14 de octubre al 3 de noviembre, ir con mucha atención en la comunicación. Sobre todo si entendemos la importancia de las relaciones, del otro, de estar con la familia, será mejor poder expresar lo que te pasa, aunque sea a través del contacto físico, del abrazo, o pintando, o simplemente estar abrazado, o del llanto, antes que enrarecer aún más el clima. Trata de ser claro, no hace falta ser agresivo, pero sí ser honesto. Es súper importante esto, porque el riesgo es que se contamine muchísimo el ambiente por no decir lo que hay o por querer enmascararlo para que quede bonito. Y esto puede ser muy contaminante y perjudicial para ese vínculo que es un poco la única fuente de bienestar que podemos tener en este momento. Entonces, ir con mucha atención a la comunicación. Si no eres capaz de hablar, pinta, no sé, comunica lo que te pasa con gestos, ya buscarás tu manera. O simplemente medita, o cómprate un saco de boxeo, como dije otras veces, y ponte a dar golpes. O sea, busca una manera de que puedas comunicar lo que te pasa para que los demás te entiendan y te puedan ayudar. Obviamente todo este clima va a producir tensión, rigidez. A nivel de salud hay que tener cuidado con toda esa crispación que se va acumulando propia de Marte en Aries y en oposición a Mercurio, la oposición ahora es directa, es clara. Luego Mercurio avanza, pero cuando Mercurio vuelva a entrar en Libra se va a volver a activar esta oposición. Entonces esos son días especialmente tensos, ahora, digamos, sobre todo en estos días. Ahora sería el momento más importante, prácticamente hasta fin de mes, ¿ok? Ir con mucha atención de lo que hablamos, mucha atención. Buscar formas de descomprimir la energía, sea haciendo deporte fuerte, comprándote un saco de boxeo, vete a nadar, vete a correr, vete a la montaña, busca lo que te haga liberar los excesos de energía para ser consciente de eso que tienes. Y la parte laboral, bueno, la parte laboral y financiera, yo francamente creo que este es un periodo donde se trata de jugar una especie de partida de ajedrez. No me parece que se puedan hacer cálculos de largo plazo de ningún tipo, hasta que Marte se ponga directo, y sobre todo hasta que Saturno y Júpiter entren en Acuario, que ahí vamos a empezar a ver otro panorama, y esto va a ser a partir del solsticio, o sea, hasta final de año. Por lo tanto, tenemos 3 meses que son muy de ir viendo cada día, a ver qué hay que hacer ahora, ver qué pasa afuera, ver esos movimientos externos, cómo me impactan, ver cómo lo puedo llevar adelante. Si se mantiene esa actitud, si se quiere, más inmediata, estoy convencida de que se puede ir llevando más o menos bien la situación. Y esto sería básicamente lo que indica el mapa
de este equinoccio. Tener cuidado también con los movimientos financieros en la época de Mercurio retrógrado, ¿no? Del 14 de octubre al 3 de noviembre. En realidad en esa época, considerando que Marte está retrógrado en oposición a Mercurio y que Mercurio va de Escorpio a Libra, donde es como ir muy frenado todo, ir con cuidado si conduces un coche, el cómo caminas, cuando hablas, los movimientos que haces con el dinero, para no crear ningún tipo o sea, para no correr riesgos fundamentalmente. En el siguiente vídeo hablaré del modelo cabalístico.